Mateo 5, a partir del verso 1, dice así: Al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, o los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron los profetas que vivieron antes que vosotros. Y esta es la palabra de Dios. Y bueno, bienvenidos nuevamente, aunque sé que David ya ha dado un poco la bienvenida y el saludo, pero también quiero presentarme para los que no me conocéis. Soy Jonathan, soy uno de los pastores aquí en Iglesia Bíblica Urbana. Y estoy muy contento, como cada domingo, el poder estar acá, veros, es como un tiempo especial, ¿no? En familia, ver rostros. Pero hoy en particular estoy muy contento por ver esos rostros que tenía ya un tiempito que no veíamos. Ya echábamos de menos, así que bienvenidos. Y bueno, es como siempre un privilegio el poder presentar el mensaje y la palabra del Señor. Este sermón, que es una continuación de la serie que comenzamos el domingo pasado en Mateo 5, que es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, pero específicamente esto que leímos, la porción que hoy leímos, que es parte integral del Sermón del Monte, específicamente esta porción conocida como las bienaventuranzas. El domingo pasado vimos las primeras dos y hoy vamos a continuar con las siguientes dos bienaventuranzas, que son los versos 5 y 6. Pero bueno, como siempre, quiero iniciar con una idea, ¿vale? Y ahora tenedme un poco de paciencia porque voy a llegar a un punto. Por si acaso dices, bueno, ¿y este tío de qué va? ¿Por qué inicia con esto? Pero estaba pensando, ¿no es verdad? Y acaso creo que no es un secreto, es lo que quiero decir. No es un secreto que hay ciertas ciudadanías o pasaportes, vamos a decir, que son más valorados que otros, ¿vale? No quiero aquí ofender a nadie, sé que puede ser un tema políticamente incorrecto, voy a tratar de ser lo más correcto posible. Pero mi punto es, en internet hay rankings de los pasaportes más importantes y le llaman los más poderosos del mundo, ¿no? Y bueno, obviamente se valoran cosas como las oportunidades que tienes cuando eres portador de uno de esos pasaportes, por lo tanto, de esa ciudadanía. Y se valoran cosas como tal vez la libertad, garantías, oportunidades, seguridad, empleabilidad, libertad de movimiento y para entrar a otros países. Entonces, todas esas cosas son las que hacen de una nacionalidad o un pasaporte o pertenecer a ciertos países o gobiernos, bueno, de algo más apreciado. Entonces pareciera que en cierto sentido ser ciudadano de ciertos países es un privilegio que si no es tu lugar de origen y no naciste ahí, bueno, en muchos casos puede ser difícil de conseguir, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, por curiosidad, ya que estamos en España, busca el de España y te sorprenderás. Pero bueno. Y como os decía al principio, tal vez dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿De qué va? ¿No? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, lo he traído a la mesa porque he estado meditando mucho en estos días lo que significa ser parte del reino de los cielos. Y si realmente soy consciente de lo que implica, y haciéndolo un poco más extensivo a los que estamos aquí, si estamos echando mano de los beneficios que ya tenemos como ciudadanos del cielo, de las ventajas que se nos han conferido, se nos han dado, otorgado,
por gracia, no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, sino simplemente por haber depositado nuestra fe en Jesús. Y eso, sobre todo si estamos haciendo uso y echando mano de esas bendiciones que ya son nuestras mientras estamos de paso en esta tierra. Porque como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Entonces somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, pero tenemos ciertas ventajas de ser parte del reino. Y creo que va un poco más de esto. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y el Sermón del Monte precisamente es este sermón, estas enseñanzas súper valiosas de Jesús, pero describe cómo sería la vida de los que forman ya parte de ese reino. Y usa esta palabra maravillosa que en el castellano se ha traducido como bienaventurado, ¿no? Que transmite esta idea de mucho más que dichoso, feliz, verdaderamente afortunado. Pero que, aunque es una buena descripción, esto poder decir, bueno, es más que dichoso, más que feliz, como vimos la semana pasada, las bienaventuranzas no son meras condiciones nada más para entrar en el reino, no lo son, sino que es una descripción de aquellos que son bendecidos y afortunados de verdad por ser parte de este reino. Entonces, hoy miraremos la tercera y cuarta, como hemos dicho ya al inicio, que en dos palabras se podría resumir cómo engloban estos conceptos de humildad e integridad. Pero antes de saltar de lleno a nuestros versículos, hoy quiero comenzar leyéndote el verso 1 y 2 del capítulo 5, como inicia, que fue parte de la lectura que hizo David. Pero lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, que es un pelín distinta a la 2020 que hemos estado usando. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y el verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y bueno, ahí comienzan las enseñanzas. Y esta frase de abriendo su boca me recuerda mucho a Dios creando, pronunciando, abriendo su palabra, pronunciando por medio de sus palabras, trayendo orden y vida de la nada. Y también pensaba en este pescador, en el viejo pescador que le respondía al maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que con esta expectativa os invito a que antes de entrar de lleno, pidámosle al Señor que hoy también hable a través de su palabra, que Él abra su boca, que sea Él el que hable directamente a nuestros corazones y traiga palabras de vida y no sea palabras humanas. Amén. Entonces, acompáñame a orar y empezamos el estudio. Señor, gracias por el privilegio de poder estar aquí reunidos, adorándote, pero también estudiando tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú, que sea tu palabra, que es viva y eficaz, la que entre a nuestros corazones, transforme, penetre y corte y traiga a la luz nuestras motivaciones y transforme aquello que quieres transformar, aquellas áreas que aún necesitan ser renovadas por ti, Señor. Que sea tu mensaje, Señor, y el Evangelio siendo poderoso para transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces hoy vamos a enfocarnos en versos 5 y 6. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a ver, como he estado diciendo en la introducción, esta ventaja que tenemos de ya ser parte del reino. Lo veíamos la semana pasada, pero hoy vamos a ver esto que dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Muchas traducciones al castellano, en vez de mansos, utilizan la palabra humildes, en vez de manso. Y la verdad es que, ¿sabes qué? No me sorprende. No me sorprende porque son rasgos de carácter que van de la mano. Independientemente de qué traducción es mejor o cuál capta mejor la esencia de la palabra original, sin duda la humildad y la mansedumbre siempre van de la mano. De hecho, la versión que tenemos en pantalla dice mansos, y
creo que esta palabra, al menos en el castellano, en las culturas que hablamos español, como que no suena muy bien este adjetivo, ¿no? Manso no suena tanto a un cumplido, pudiéramos asociarlo como a debilidad o a ser pasivo, a alguien que no se defiende. Pero Jesús, en sus enseñanzas y en su vida misma, le dio un giro por completo a este concepto. ¿Qué es entonces la verdadera mansedumbre? Bueno, no es debilidad. De hecho, la mansedumbre, de acuerdo al concepto bíblico y de acuerdo al concepto grecorromano de la época, mansedumbre tenía que ver más con esta idea de poder bajo control, ¿vale? Tal vez ya has escuchado este ejemplo, esta ilustración. Por favor, si ya te la sabes, tenedme paciencia. Es probable que aquí hay algunos que no la han escuchado. Pero tiene este concepto en el antiguo mundo grecorromano, la mansedumbre como el poder bajo control, como un caballo domesticado. Es decir, este caballo de guerra que podía ser usado para combate, pero que ya había sido domado. Un animal con mucha fuerza, una fuerza capaz de arrollar todo a su paso, de hacer daño incluso, pero que ahora responde al más ligero o al más suave tirón de su jinete. Tiene toda su fuerza, no la ha perdido, pero está completamente sometida a la voluntad de aquel que lo controla. Esa era la idea. De hecho, Aristóteles, creo que no necesito presentar a Aristóteles, decía que la mansedumbre era como el punto medio. Para él todo era como un equilibrio, y el punto medio, la mansedumbre era el punto justo entre la ira excesiva y la apatía total. Eso era la mansedumbre para los filósofos de la época, específicamente Aristóteles. Es esa capacidad de indignarse por lo correcto, por lo que merece indignación, pero nunca por lo personal. Entonces, mansedumbre, ya hemos dicho, no es no tener fuerza, sino tener la capacidad de elegir no usarla para imponer nuestra propia voluntad. No sé si tiene sentido lo que digo. Sé que está un poco complicado y a lo mejor filosófico, pero es tener la elección de no usar tu fuerza para no imponer tu propia voluntad, para no defender agresivamente tus derechos o para no promoverte a ti mismo. Una persona mansa, entonces, o una persona humilde, sumisa, lo es no porque no le queda otra opción, sino que es fuerte, pero su fortaleza está gobernada por un carácter interno del corazón, la humildad, y una profunda, en el sentido bíblico y dentro de las enseñanzas de Jesús, por una profunda confianza en Dios. Y bueno, probablemente podríamos pensar en algunas personas así en nuestra vida. Tal vez conocemos a algunas así que manifiestan ese rasgo de carácter. Indudablemente podemos tener algunos ejemplos en nuestra vida, pero el mayor ejemplo, el máximo ejemplo de esto, el mayor ejemplo del modelo de mansedumbre y humildad es nuestro Señor Jesús. Es nuestro Maestro. De hecho, Él mismo se describió como manso y humilde de corazón. Por eso no me sorprendería que algunas traducciones usan manso, otras humildes. Jesús mismo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese hombre que podía calmar las tempestades con su voz, que pudo haber llamado legiones de ángeles en el momento de su crucifixión, él se describió a sí mismo como manso y humilde. Él tenía toda la potestad, le fue dada toda la potestad, le había sido dada toda la potestad, pero él sometió su voluntad por completo a la voluntad del Padre. Y entonces, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, ¿cuál es la promesa ahí en las bienaventuranzas? Mateo 5:5. ¿Cuál es la promesa o esa ventaja de los ciudadanos del reino, de los que son mansos? Dice ahí la segunda parte del verso 5: recibirán la tierra por heredad. Esto a su vez, Jesús está usando una cita del Salmo 37:11.
que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que los cristianos en algún momento nos convertiremos en dueños de todo el mundo, de las propiedades, de las tierras. Bueno, no exactamente. La promesa creo que es mucho más profunda. Verás, la consecuencia de aprender de Jesús, aprender de Cristo, que Él es manso y humilde, es que hallaremos descanso para nuestras almas. Eso lo dice Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso, que si bien valoramos este tiempo de vacaciones, de no hacer nada, o de salir, o de ir a otro lugar, pero tiene que ver más un descanso al concepto de entrar en el reposo que está disponible para nosotros. Que nuestro corazón descanse y repose en Cristo. El concepto de heredar la tierra está totalmente relacionado con este descanso, este reposo. Porque se puede estar de vacaciones, se puede estar en Valencia o en las Canarias, yo qué sé, con una caipiriña en la mano, pero estar intranquilo, no descansar en el Señor, estar sin paz en el corazón y sin paz en la mente. O se puede estar trabajando, se puede estar haciendo las actividades propias del día a día, pero estar tranquilo, reposando y confiando en el Señor, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero eso sin duda está relacionado con este carácter de mansedumbre, de humildad. Y ahora veremos por qué. Simplemente te quiero preguntar, ¿a veces no te sientes cansado o agobiado de tener que, ya sea demostrar tu valor, de pelear por tu reputación, de tener que defender tu causa en los momentos de injusticia o malos entendidos, o de sentir que tienes que estar todo el tiempo controlando las cosas? Es agotador vivir así, ¿cierto? Es agobiante, cansa. Pero la mansedumbre nos libera de esa carga, de ese peso. Es dejar de luchar con nuestras propias fuerzas por buscar nuestra reputación, por buscar aceptación, por poner, en vez de luchar por ello, entonces es dejar todo eso en manos de aquel que sí sabe defender nuestra causa, aquel que sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, la herencia que está hablando aquí el Señor, no es solo una promesa futura del cielo, que es verdad. Sabemos que anhelamos un día ya esa promesa. Pero la herencia también es esta abundancia de paz y el descanso que hay para nuestras almas, que podemos experimentar aquí y ahora. Aunque no vemos todavía cumplida por completa esa paz, es como nos explicaba Caleb la semana pasada, que vivimos lo que los teólogos dicen el ya, pero todavía no. Vivimos en ese traslape de eras en el que ya sabemos y que contamos con ventajas y beneficios de ser hijos de Dios, pero aún no vemos del todo la restauración de las cosas. Pero con los ojos de la fe miramos hacia adelante. Esa herencia es Cristo mismo. Él es nuestra porción y en Él ya tenemos todas las riquezas espirituales. Y entonces, esto debería transformar, o tiene el potencial de transformar nuestras relaciones con otros. Verás, la vida de un cristiano que está reflejando el carácter manso y humilde de Cristo, sin duda impactará de manera positiva nuestra relación con otros. Me gusta mucho una manera en la que C.S. Lewis, este autor británico, en su libro Mero Cristianismo describió como a alguien humilde. Y él dice así, y cito tal cual la versión castellana del libro, dice: no imaginéis que si conocéis a un hombre realmente humilde, será lo que la mayoría de la gente llama humilde hoy en día. Y más adelante dice: ese hombre no estará pensando todo el tiempo en la humildad,
O dicho de otras palabras, no estará todo el tiempo diciendo, mira qué humilde soy. Es más, no estará pensando en sí mismo en absoluto. Y bueno, aunque esta es una cita interesante y muy buena de lo que podría ser una persona con este rasgo de carácter de humildad y de mansedumbre, no solo C.S. Lewis tiene algo bueno que decir acerca de los humildes. Ya antes, Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en Efesios 4:2, sed humildes y amables. Otras versiones dicen tener mansedumbre. Sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Eso es en Efesios 4:2. Pero Santiago también dice en su epístola que el sabio demuestra sus obras hechas con la humildad propia de la sabiduría. Es decir, la sabiduría se demuestra con humildad. La serie pasada que estudiábamos hablaba de la sabiduría, de esta sabiduría de acuerdo a los estándares divinos y de acuerdo a esa sabiduría que está disponible para nosotros. Y es esta mansedumbre y la humildad que no son requisitos, que no debemos verlos como requisitos, sino como resultado, pero que además son ventajas, como he estado diciendo desde el principio, esas ventajas que tenemos ya por ser parte de la ciudadanía de los cielos. Entonces es la libertad de poder ser, de poder despojarnos de todos nuestros pesos, nuestras cargas, ya no tener que luchar por nosotros mismos, porque el rey, el soberano del reino al que pertenecemos, ya ha ganado la batalla por nosotros. Es empezar a redefinir un poco y reenfocar qué es la humildad y qué es la mansedumbre, que es muy distinta a lo que el concepto de la sociedad hoy en día podríamos pensar. Pero entonces ahora vamos a la siguiente bienaventuranza, que es sin duda está muy relacionada, pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primero, entendamos que hay una diferencia a como podríamos leer hoy en día y entender, aunque es una alegoría, pero podríamos entender que el hambre y la sed de aquella época podrían tener proporciones muy distintas a las de nosotros hoy en día. Déjame explicarme un poco mejor. Si yo tengo sed, bueno, incluso este es un ejemplo. Yo he ido al grifo, he abierto el grifo y me he servido un vaso con agua, ¿vale? Y lo mismo podemos hacer en casa. Tenemos hambre, si tú eres de los un poco locos que se levantan a medianoche porque te dio hambre y el hambre te despertó, bueno, tienes la opción de abrir la nevera y comer algo, ¿no? Pero en tiempos de Jesús, en el mundo de Jesús, estaba hablando de algo mucho más grande, una realidad un poco más brutal, ¿no? El hambre eran realidades muy crudas, la sed, podríamos estar hablando de algo al punto de la inanición, ¿no? Y en un terreno de inhóspito como en el desierto, en donde se caminaban trayectos muy largos. Entonces, pon en tu mente este concepto de hambre y sed extremos, como alguien que está a mitad de desierto. Y es ese anhelo desesperado, no es un antojo nada más, no es un apetito de, ¿te apetece picotear algo? Bueno, sí, vamos a tomarnos algo a la terraza y en lo que comemos, ¿no? Es este anhelo desesperado de alguien que está a punto de morir. Pero la pregunta que nos hace Jesús es, ¿con qué intensidad? Bueno, podríamos decir que es una pregunta que hoy nos está haciendo Jesús, ¿vale? No es literal de la Escritura. Pero ¿con qué intensidad deseas o anhelamos esta justicia? Anhelamos, tenemos esta sed y hambre de justicia. Pero ahora la pregunta sería, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿No? Porque cuando pensamos en justicia, bueno, basta solo con mirar un poco alrededor lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Vemos un mundo
en donde hay gobiernos injustos oprimiendo gente, naciones invadiendo a otras, atacando, grupos políticos o ideológicos asesinándose entre sí, o a quien piensa distinto de uno, y en medio de todo esto miles de personas inocentes muriendo. Y por supuesto que nuestro corazón se estremece, se indigna y anhela una justicia, ¿no? O clamamos hasta cuándo se manifestará la justicia de Dios. Y aunque ese es un anhelo bueno y justo, y es real, es honesto, pero el sentido de este versículo va mucho más allá. Es algo mucho más profundo, interno y personal. El hambre y sed de justicia aquí se refieren no a esa justicia social, sino en primera instancia a ese anhelo desesperado de tener una relación correcta con Dios. Hemos sido creados así, con ese propósito de tener una relación que le adore y de tener una relación correcta con los demás también, pero todo ha sido afectado por el pecado. Y en nuestro corazón está esa batalla todo el tiempo de querer tener una relación correcta con Dios. Hay una traducción dinámica, una paráfrasis que me sorprendió, la proponen nuestros amigos, digo amigos no porque los conozca, sino porque hacen cosas muy buenas, estos de Proyecto Biblia o The Bible Project, que tienen una propuesta propia al Sermón del Monte en una traducción en inglés. Y que en español sería algo así como: qué buena es la vida para los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de relaciones justas. La voy a volver a leer. Qué buena es la vida para los que tienen hambre y sed de relaciones justas, porque ellos serán saciados. Y bueno, aunque es una propuesta de este proyecto, creo que capta muy bien la idea que hay detrás de estos versos y de las enseñanzas de Jesús. Tener esta hambre y sed, anhelarlo profundamente, que nuestra relación con Dios y con los demás sea restaurada. Y eres bienaventurado si lo anhelas. ¿Por qué? Porque serás saciado. Desde que el pecado entró en el mundo, todos buscamos esta identidad, porque ha sido rota nuestra identidad inicial. Esa relación perfecta que había con Dios, con nuestro Creador, fue rota. El hombre decidió redefinir el bien y el mal y como consecuencia trajo el dolor, el miedo, el sufrimiento y una espiral descendente en la humanidad. Y ahora estamos así rotos, heridos, en busca de una identidad, en busca de sentido, de propósito, poder ser aceptados, sentirnos seguros. Y el problema es que intentamos fabricarla nosotros mismos de algunas maneras. Una de estas es aparentando, mostrarnos a otros o tratar de vernos mejor de lo que realmente somos, ¿no? Y ocultando nuestras fallas, ocultando nuestros errores, nuestros pecados. Se parece mucho a la religión, al moralismo, al no soy tan mala persona. Pero por otro lado, otra manera de fabricar esta identidad por nosotros mismos es cumpliendo, que sería como intentar agradar a Dios con nuestras propias obras, con nuestro esfuerzo, con nuestros altos estándares propios de moralidad. Pero ya sea que sea aparentando ser mejores de lo que somos o cumpliendo una serie de normas, ambas son formas de autojusticia, de hacernos justos como aquellos fariseos, hacernos justos a nosotros mismos por nuestras obras. Y ¿sabes qué? Esto también es agotador, también agobia, también cansa. Nunca seremos lo suficientemente buenos o nunca cumpliremos lo suficiente. Pero aquí, entonces, es donde brilla la luz y la ventaja más increíble de nuestra ciudadanía celestial. El Evangelio, que no solo es nuestra entrada al cielo, que glorifico a Dios por ello, porque tenemos una esperanza futura garantizada, pero el Evangelio nos ofrece algo que nunca podríamos conseguir por nosotros mismos también aquí.
esta justicia pasiva, la que Martín Lutero la ha nombrado como justicia pasiva. ¿Pero qué significa esto? Bueno, significa que por la fe en Cristo, porque hemos creído en Él, no solo somos perdonados, sino recibimos la justicia perfecta de Jesús como un regalo. Es pasiva para nosotros porque no la trabajamos, porque no nos costó, no la ganamos, solo la recibimos. Para Jesús fue activa. Él la ganó con su vida perfecta, con su muerte, con su resurrección. Y ahora la justicia de Cristo es transferida, literal, es depositada a nuestra cuenta. Eso es liberador. Esta justicia en nosotros significa que Dios, que el Padre está satisfecho con cada uno de nosotros, pero no por nosotros. Está satisfecho porque está satisfecho completamente con su Hijo. Y aunque sí, claro, seguimos siendo pecadores, nuestro pecado ya no nos define. Tu identidad ya no se basa en tu desempeño, en tu pasado. Ahora tu justicia, que el Padre te vea como si nunca hubieses pecado, está asegurado por la obra de Cristo. Y sí, ahora podemos ver hacia adentro y ver nuestra condición rota, caída, ser honestos con nuestro propio pecado, pero abrazar esa promesa. Pero al que anhela desesperadamente estar bien con Dios, para el que reconoce, como lo vimos la semana pasada, su bancarrota espiritual, este pobres de espíritu, que decíamos que es literal decir, no tengo nada en los bolsillos, no tengo nada en mi cuenta, soy un mendigo espiritual. Reconocer así nos pone en una posición en la que clamamos por una justicia que solo Jesús ha podido darnos. Y Él nos dice, ven, yo te saciaré. Como cantábamos hace un momento, Él es esta agua de vida, esta agua de la que si bebemos jamás volveremos a tener sed. Él dijo, yo soy el pan de vida. En la cruz, la justicia de Dios, la ira que merecíamos nosotros, fue completamente satisfecha cuando Jesús pagó el precio por nuestro pecado. ¿No es liberador esto? ¿No te hace descansar? ¿No te hace pensar en cuán grandes son los beneficios que tenemos ahora como ciudadanos del cielo? Y bueno, para llevar esto a una conclusión, pero no solo eso, sino también algo que pueda ser aplicable a nosotros. Hemos visto estas dos ventajas increíbles de ser ciudadanos del reino y que a lo mejor a veces olvidamos o a veces perdemos de vista. Los mansos y humildes que confían en Dios, depositan su confianza en Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, encontraremos un descanso, una herencia, una paz. Y aquellos que a veces sin darnos cuenta tenemos esta hambre y sed de justicia, reconocemos nuestra necesidad desesperada de Dios, seremos completamente saciados por Cristo. Pero no sé si os dais cuenta aquí de lo interconectados que están estas bienaventuranzas y con las anteriores y con el resto de este sermón. Ambas nacen del mismo lugar, un corazón que reconoce su propia incapacidad y que reconoce la total dependencia de Dios. Yo recuerdo alguna vez una enseñanza de David que decía que la autosuficiencia es solo una ilusión. Y es una ilusión porque a veces decimos, es que yo me creo autosuficiente o perdóname Señor por ser autosuficiente. Pero en realidad ser autosuficiente ni siquiera es cierto, estamos creyendo en algo ilusorio.
No hay absolutamente nada que podamos hacer separados de nuestro Dios. Ni siquiera nuestras funciones vitales más básicas dependen de nosotros. No hay absolutamente nada. Entonces, comenzar con esta actitud de saber que todo depende de Él, que todo es por Él y para Él, y reconocer nuestra pobreza nos lleva a encontrar respuesta, solución y ser saciados en aquel que pueda hacerlo. Este mundo, esta sociedad valora al fuerte, al asertivo, al que tiene siempre las respuestas correctas, o al que se muestra como perfecto. También la semana pasada Caleb nos ponía cómo serían las bienaventuranzas de acuerdo a las redes sociales, ¿no? Y creo que fue muy confrontante. Y eso es lo que esta sociedad hoy en día valora. Pero el reino de Dios valora al humilde, al dependiente de Dios, al que reconoce su condición miserable. Así que hoy podríamos irnos con una buena pregunta. ¿Dónde estás buscando tu descanso y tu satisfacción? Seguimos luchando con todas nuestras fuerzas, tratando de defender nuestra causa, construir nuestra reputación y fabricar nuestra propia justicia. ¿O estamos dispuestos a abrazar la mansedumbre, la humildad y reconocer nuestra hambre de Jesús? La belleza del Evangelio entonces no es que nos convirtamos en personas perfectas por nuestro propio esfuerzo. La belleza del Evangelio es que el carácter de Cristo, su humildad, su justicia, se forma en nosotros a medida que dejamos de intentar por nuestros esfuerzos y empezamos a confiar en Él. Ser afortunado de verdad es descansar en que, aunque no somos perfectos, estamos en las manos de aquel que sí lo es y aquel que puede y quiere transformarnos. Esa es la belleza y esa es la ventaja incomparable que ya tenemos de ser ciudadanos del Evangelio del Reino de Dios.